Bueno, pues buenos días a todos. Desde luego, muy contento de ver que, pese a la noche toledana, tenemos dos ponencias potentes que nos han arrastrado a primera hora. Yo, muy brevemente, vamos a tratar de ajustarnos al horario. Ya empezamos con 15 minutitos de retraso. Van a ser unos 40 minutos para cada uno de los ponentes. Vamos a intentar que nos queden unos 10 minutos para el turno de preguntas, que yo creo que es un tema muy interesante. Una brevísima presentación para poder dar paso, en este caso, a nuestra magistrada Nuria Auxiliadora Orellana Cano. Yo creo que ya conocida por todos, también conocemos a su hermana. El año pasado, salimos todos encantados con su exposición en el orden social. Y en este momento tenemos, yo creo que una materia que nos está afectando cada vez más a todos, en la que seguimos, además, año tras año. Parece que todo está a punto de tener que resolverse porque no hay más remedio y, sin embargo, pues el año que viene el año siguiente nos volvemos a encontrar con una situación parecida. Nuria va a exponer una serie de cuestiones que yo creo que están muy de actualidad. Ella ha estado muchos años en el juzgado de Cádiz, en el juzgado mercantil de Cádiz. Ahora mismo ya es magistrada de la Audiencia Provincial, pero realmente es magistrada especialista de mercantil dentro de la sección y, por lo tanto, pues bueno, sigue permanentemente en contacto con la materia concursal laboral, que yo creo que además es una materia que especialmente le gusta. Quizá por su hermana, quizá por haberlo vivido en casa, quizá pues puede tener un poquito más de sensibilidad hacia nuestro sector de lo que pues, otras veces le puede ocurrir a un magistrado de lo mercantil, ¿no? En el que la parte laboral pues siempre es pequeña y a veces incluso un poco incómoda, ¿eh? Muy brevemente, para el currículum, señalar que es un currículum, siendo una persona joven, muy amplio, pero por lo menos sí empezar por decir que ya desde el principio Nuria llamó la atención de todo el mundo. Acabó la licenciatura en Derecho en Cádiz, ya con el premio extraordinario de final de licenciatura. La oposición la aprobó enseguida, prácticamente. En 1996 ya era juez. Creo que estuvo primero en un juzgado de primera instancia. El destino que tengo aquí es primera instancia de instrucción 3 de Sanlúcar. Muy poquito después ya pasa a ser magistrada especialista de lo mercantil. Pertenece a la primera posición, creo, a la primera promoción. Y bueno, pues de ahí pasó a juzgado de Cádiz, el número 1 de Cádiz, en el que además, bueno, pues ya de entrada pues cayó un expediente espectacular que tuvo que resolver y, sobre todo, además, tenemos que darnos cuenta de cuándo entra ella. Es que ella entra con los juzgados de lo mercantil, con la ley concursal, justo empezando y naciendo. Además, pues un momento complicado porque creo que había muerto su padre poquito antes y, pese a ello, pues bueno, la actividad ha sido múltiple. Yo ayer lo estaba comentando con ella. Bueno, pues ella pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura. Ha tenido una actividad, digamos, extrajudicial a nivel de formación, a nivel de obras, creo que son más de 100. Ahora mismo yo creo que especialmente destacado es que es la persona elegida, por ejemplo, en los momentos para tocar la materia concursal, algo que yo creo que es especialmente relevante. Y tengo mucho más, pero quisiera así terminar y destacar que, aparte de eso, bueno, pues la ilusión y el encanto que tiene a título personal, yo creo que nos ha sorprendido también a todos cuando hemos hablado con ella. Simplemente darle paso. Buenos días. Para mí es un auténtico honor poder intervenir en este 16º Congreso de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. La verdad es que, además, en la materia de concursal laboral, que efectivamente es una materia que me encanta, y de verdad que el nivel de este congreso, cuya fama le precede, y el éxito que veo que también tiene nuevamente esta edición, pues para mí, ya digo, que es un orgullo y una satisfacción enorme poder intervenir en este congreso. Agradezco al presidente, don Martín Godino, que personalmente cursó la invitación para que viniera hoy. Supongo que a los que no me conocían, pues por el parecido con mi hermana Ana, que es de la jurisdicción social y que estuvo el año pasado y que es habitual también en estos foros, pues supongo que les resultaré también más conocida. Para mí es un honor también compartir mesa, tanto con don Vicente, que tan cariñoso ha sido en la presentación. Tuve además la oportunidad de compartir mesa ayer en la cena, en una cena en un sitio maravilloso.
Y bueno, los magos también, tengo que decirlo, que también eran espectaculares, eso sí que eran espectaculares. Y la verdad es que bueno, no podía ser mejor moderador porque desde luego está totalmente al día en toda la problemática de los trabajadores y bueno, fue una cena la verdad que muy agradable. Y también, como no, pues con don Ignacio García Perrote, que no es la primera vez que compartimos mesa y que la verdad también pues que es un catedrático muy admirado por todos y personalmente, por supuesto, también es un honor. Y muchas gracias, claro, a todos ustedes por si aquellos que hayan tenido noche toledana, pues que estén hoy aquí para escucharme. Bueno, no quiero extenderme más porque la verdad es que la materia concursal laboral ya de por sí lleva bastante y nos podría llevar tanto tiempo como para yo perder el tren, que lo tengo a las 12:25, aviso. Bueno, vamos a intentar pues, abordar entre los dos ponentes la problemática que plantea el concurso de acreedores en el ámbito laboral y yo, en principio, voy a intentar seguir un orden y planteando en ese orden, en ese esquema que me he elaborado, planteando algunos de los problemas, ya digo, no podría abordar todos en tan escaso tiempo, y luego pues mi compañero de mesa pues planteará también otros problemas relacionados. En primer lugar, bueno, voy a dividirlo hablando pues, en un primer bloque de las competencias laborales del juez del concurso y algunos de los problemas y de las reformas que ha habido que inciden. En segundo lugar, el procedimiento, alguna problemática que plantea el procedimiento del artículo 64 de la ley concursal. En tercer lugar, hablaré de la problemática de la sucesión de empresa, que ahora está totalmente de moda. Ha habido una sentencia, un auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de enero de 2015. Y, en cuarto lugar, también quiero hablar del reconocimiento de los créditos de los trabajadores, que me parece en el concurso que es una materia también muy importante y en la que hay que incidir. Pues bien, en primer lugar, vaya por delante que la ley concursal, la ley 22/2003 de 9 de julio, que entró en vigor efectivamente cuando yo me incorporé al juego mercantil recién creado, el 1 de septiembre de 2004, es una ley que creo que ya ha sufrido como 39, nunca mejor dicho, los que profesionales sobre todo, 39 reformas, algunas y varias de ellas afectantes a la materia concursal laboral. No son muchos los preceptos de la ley concursal relativos al contrato de trabajo y a competencias laborales, escasamente el artículo 8 y los artículos 64-66, pero no por ello dan lugar a una menor polémica, porque la verdad es que precisamente en el ejercicio de las competencias laborales del juez del concurso tenemos que aplicar supletoriamente, por esa escasez normativa en la ley concursal, supletoriamente el Estatuto de los Trabajadores y también, por supuesto, el Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre. Las competencias laborales del juez del concurso, todos las conocen, se le atribuye competencia para conocer de las modificaciones sustanciales de carácter colectivo, de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, precisión que se introdujo con la reforma de la Ley 38/2011, de los traslados colectivos, incluidos los traslados colectivos, que se consideran como tales también en dicha reforma, de los despidos colectivos y de la suspensión o reducción de jornada, todo ello, aunque no lo diga la ley concursal, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Que también conoce igualmente de la colectivización de acciones resolutorias individuales en virtud del artículo 64.10, las que sean posteriores a la solicitud de concurso cuando después se inicia un ERE para la extinción de los contratos, cuestión que fue muy polémica y que más o menos se vino a solucionar con la reforma de la Ley 38/2011, cuya redacción intervine como miembro de la Comisión de Codificación. Y posteriormente también conocen, el artículo 65 se regula de la suspensión o extinción de los contratos del personal de alta dirección. Pero no es que el juez del concurso suspenda o extinga esos contratos, como sí hace con los contratos de otros trabajadores, sino que es la Administración concursal la que tiene la competencia para extinguir o suspender y el juez del concurso para conocer de la impugnación frente a esa decisión extintiva o suspensiva. Pues bien, voy a destacar tres cuestiones fundamentales de estas competencias declarativas. En primer lugar, que la reforma operada por la Ley 9/2015, de 25 de mayo,
ha modificado la terminología del artículo 64 y, en lugar de hablar, como antes, de extinción colectiva de contratos de trabajo, utiliza ya la terminología propiamente laboral de despidos colectivos. En principio, valga, como he dicho, hay que aplicar supletoriamente el Estatuto de los Trabajadores y es aplicable, es una cuestión que a mí se me planteó en el Juzgado de Cádiz, pues la nueva jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no me extiendo porque la verían ayer, de las sentencias de 30 de abril y 13 de mayo de 2015, para determinar si el cómputo de la plantilla de la empresa, porque los límites son aplicando el 51 del Estatuto, si el cómputo debe hacerse por centro de trabajo por la plantilla, que, como saben, ha cambiado el criterio de la sentencia de la Sala Cuarta de 18 de marzo de 2009. Entonces, todo eso es igualmente aplicable al juez del concurso. El juez del concurso debe valorar, por eso de ahí tan importante que si son ustedes, como asesores del concursado, quienes presentan el expediente, que le den los datos al juez para que el juez pueda valorar cuál es la plantilla del centro de trabajo ya y cuál sería para comprobar si es o no competente en función de los límites numéricos, porque solo sería para despidos colectivos. El segundo problema que se plantea en relación con estas competencias declarativas es el tema de la suspensión de contratos y de la reducción temporal de jornada. La reducción temporal de jornada, que como saben se introdujo en el Estatuto de los Trabajadores por la Ley 35/2010 del anterior Gobierno socialista, la reducción temporal de jornada es una medida de flexibilidad también que se equiparó en la reforma de 2011, en la ley concursal, como competencia del juez del concurso. Es decir, el juez del concurso conoce de la suspensión de contratos, pero también de la reducción temporal de jornada. Se añadió un párrafo al artículo 8.2. Y en ambos casos se plantea si el juez del concurso es competente solo para las, llamemos, suspensiones o reducciones, entre comillas, colectivas, o para todas. Y yo les puedo decir que en el momento en que se hizo la ponencia, yo estuve en la ponencia de la reforma de 2011, y la idea era otorgar al juez del concurso solo la competencia para conocer de ejecuciones colectivas, sin embargo, de suspensiones colectivas. Sin embargo, paralelamente a la tramitación de la reforma de la ley concursal, se tramitó la reforma laboral de 2010, que, como saben, en el artículo 47, tanto en la de 2010 como en la de 2012, dice que el procedimiento que ahora regula el 47 en situaciones extraconcursales es aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores afectados y cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa. Es decir, que no hay distinción en nuestro Estatuto de los Trabajadores entre colectivas e individuales. Eso a mí me lleva, pese a ello, y pese a que en la reforma de 2011 no quedó claro porque parecía que se refería solo a suspensiones colectivas, la competencia del juez del concurso, yo entiendo que, aplicando el Estatuto de los Trabajadores, deberían ser de todas las suspensiones, de todas las reducciones de jornada, porque no hay distinción ya en el Estatuto de los Trabajadores ni remisión al artículo 51 del Estatuto. Y la cuestión no es baladí, porque si adoptamos un criterio, entenderíamos que, por ejemplo, una suspensión de contrato de 4 trabajadores, si aplicamos los límites del 51, no sería, que yo entiendo que no es aplicable, pero bueno, si lo aplicáramos, no sería competencia del juez del concurso y con mi criterio sí sería. Esto, por ejemplo, el Juzgado de lo Mercantil de Granada dictó un auto de 19 de abril de 2013 desestimando e inadmitiendo la solicitud de suspensión por no tener el carácter de colectiva. Yo entiendo, tanto antes como ahora, que con la aplicación analógica del 47 sí es competencia del juez del concurso, por ejemplo, ese caso, pero en cualquier caso creo que viene a darme la razón o a dar a este criterio, que entiendo que es mayoritario, también lo es de mi hermana, viene a dar la razón la reforma operada en la ley en la ley concursal por la ley 9/2015, porque modifica el 64.1 y, a la vez que dice ya despido colectivo, dice suspensión o reducción temporal de jornada, suspensión de contratos, sin ya añadir el adjetivo colectivas a la suspensión de contratos. Y, en tercer lugar, la polémica también que se plantea es en relación al descuelgue del convenio colectivo. El descuelgue del convenio colectivo en la ley concursal se regula en el artículo 66. Y la verdad es que se ha planteado, lo que dice el 66 es que si las modificaciones de las condiciones de trabajo afectan a
condiciones pactadas en convenio colectivo, será necesario en todo caso el acuerdo de los representantes de los trabajadores. Entonces, eso nos llevó, ese artículo que está así y no ha sido modificado desde la ley, desde la redacción de 2003, ello nos llevó a entender a los jueces de lo mercantil que si se planteaba una modificación sustancial de condiciones de trabajo que afectara a alguna condición pactada en convenio colectivo, si no había acuerdo en el periodo de consultas del artículo 64, que es el que entiendo que hay que aplicar, si no había acuerdo, pues que entonces había que desestimar la solicitud. El problema ha sido la reforma que se ha producido en el artículo 82 y en la cuestión del descuelgue y el procedimiento que actualmente se regula. Y esto se planteó, por ejemplo, en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, cuando yo ya no estaba, porque se admitió una modificación sustancial de condiciones de trabajo que afectaba a condiciones pactadas en convenio, y cuando se remitió informe de la autoridad laboral entendió que no era competencia del juez del concurso. Y finalmente el juez del concurso desestimó. Es un auto de 1 de septiembre de 2014. Luego hay otras soluciones, por ejemplo, como las que plantea el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en una sentencia de 15 de mayo de 2013, donde efectivamente también entiende que si no hay acuerdo hay que desestimar, pero que entonces pueden irse los trabajadores al artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Lo que a mí me suscita dudas. Quizás lo que habría que hacer es modificarlo o sustraer la competencia, porque en principio el juez del concurso tiene competencia para las modificaciones sustanciales, eso no se ha privado y lo único que se contempla en el 64 es la posibilidad de llegar, digamos que, de poder someter a mediación, pero por el tiempo que hay de periodo de consultas, 15 o 30 días, con lo cual quizás sea difícil, pero no hay una coordinación con el artículo 82.3 y con la posibilidad de utilizar pues, los mecanismos que en el mismo se contempla. La cuestión, desde luego, les digo que no es pacífica y que tampoco es fácil precisamente porque no ha habido una reforma paralela de la ley concursal. En segundo lugar, el segundo bloque de problemas que voy a plantear se suscitan con relación a la ejecución, a la competencia en materia ejecutiva. El artículo 8.3 de la ley concursal otorga la competencia para las ejecuciones laborales al juez para toda ejecución, también las laborales, al juez del concurso. ¿Qué ocurre con las ejecuciones que estén en trámite cuando se declara el concurso? Pues que esas ejecuciones quedan en suspenso y no se pueden iniciar nuevas ejecuciones de sentencias dictadas por el juzgado de lo social mientras se está tramitando el concurso. Luego me referiré al convenio también. Bueno, mientras se está tramitando el concurso, en principio con la declaración de concurso se suspenden y no se pueden iniciar nuevas ejecuciones. Artículo 55 de la ley concursal. Excepcionalmente, pueden continuar aquellas ejecuciones en las que se hayan embargado bienes que no resulten necesarios para la continuación de la actividad profesional o empresarial del concursado. Bien, ¿quién es competente para conocer del incidente de no readmisión o de readmisión irregular? Porque ese incidente está dentro de ejecución. ¿Es ejecución? ¿Es declarativa dentro de ejecución? Bueno, la cuestión fue resuelta por un auto del Tribunal de Justicia, un auto de la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2010. Y pese a que yo pensé que ya la polémica estaba zanjada, yo creo que es una cuestión que no ha sido, que es un poco desconocida, ese auto. Ese auto dice, lo que ya dijo, por ejemplo, el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en un auto también de 23 de octubre de 2006, que la competencia es del juez de lo social, de la jurisdicción social, que es cuasi, es decir, sí, vamos a ver, es ejecución, pero es declaración dentro de la ejecución. Distinto es cuando ya dicta la resolución, el auto extinguiendo y diciendo cuáles son las indemnizaciones. Entonces, la ejecución no puede ejecutarlo el juez de lo social. Pero esa fase declarativa sí corresponde al juez de lo social. Pues bien, eso se ha vuelto a plantear y lo ha resuelto el Tribunal de Justicia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una resolución de 25 de noviembre, una sentencia de 25 de noviembre de 2014. Otra cuestión, ejecución de créditos contra la masa cuando se abre la liquidación. Mire, la Administración concursal, una de sus principales funciones es delimitar la masa activa y la masa pasiva. ¿Qué es lo que tengo en el inventario? ¿Qué bienes tengo? ¿Qué es lo que tengo para realizar o para llegar a un convenio? Y, en segundo lugar, ¿a quién tengo que pagar? ¿Cuál es la masa pasiva del concurso? Masa pasiva serían créditos llamados concursales que
suelen seguir un criterio cronológico anterior a la declaración de concurso, excepto los últimos 30 días de salario, etcétera, el superprivilegio que se considera crédito contra la masa para que se pague de forma inmediata los últimos 30 días de trabajo con el límite del doble salario mínimo interprofesional. Y eso sería crédito contra la masa. Y luego todo lo demás, en materia laboral, por ejemplo, los salarios posteriores a la declaración de concurso, indemnizaciones derivadas de extinciones posteriores a la declaración de concurso, lo que sea generado por la continuación de la actividad profesional o empresarial, incluidos créditos laborales, sería crédito contra la masa conforme al artículo 84.2 quinto. Bien, pues supongamos que tenemos un trabajador que tiene una indemnización que es crédito contra la masa, que se le ha reconocido en una sentencia o bien en un auto del juez del concurso. El juez del concurso, cuando extingue los contratos y fija indemnizaciones, también es crédito contra la masa. Y supongamos que ese trabajador pues quiere ejecutar. ¿Qué es lo que dice la ley concursal? La ley concursal, yo he hablado de la suspensión de ejecuciones por créditos concursales, por créditos anteriores, artículo 55 de la ley concursal. Pero en materia de créditos contra la masa de esos posteriores o de los últimos 30 días, en materia de créditos contra la masa, el apartado cuarto del artículo 84, después de decir que se pagan a su vencimiento, etcétera, dice en su apartado cuarto que no se podrán iniciar ejecuciones para exigir el pago de los créditos contra la masa hasta que se apruebe un convenio, se habrá liquidación o transcurra un año sin que haya ocurrido. Claro, entonces, eso nos plantea, bueno, si por ejemplo el concurso va a liquidación, los créditos contra la masa, los acreedores contra la masa, ¿pueden ejecutar, incluso ya ha pasado un año, pueden iniciar ejecuciones singulares? Con una interpretación literal parece que sí, pero fíjense, vamos a ver, ya no solo pongo trabajadores, que ustedes van a decir que sí, que lo inicie, y Seguridad Social y Hacienda, por las cotizaciones, Hacienda por impuestos. ¿Qué pasa con un comprador de vivienda al que le han reconocido un crédito contra la masa? Porque aquí ocurre una cosa, hay que pagar los créditos concursales por su clasificación, o sea, privilegiado, especial o general, ordinario o subordinado, por ese orden, y hay que pagar, bueno, el crédito con privilegio especial, hipotecario, por ejemplo, con cargo al bien al que afecte, pero es que hay que pagar por orden de su vencimiento. Si un acreedor más listo, entre comillas, ejecuta su crédito, corremos el riesgo de que ese crédito finalmente se pague antes de otro de vencimiento anterior. Entonces, eso no puede ser. Bueno, pues eso, lo que ha hecho la Sala Primera del Tribunal Supremo es una interpretación correctora de la norma, correctora total, porque la norma lo que dice es lo que yo les he dicho, literalmente. Ya esto tiene precedentes en un auto del Tribunal de Conflicto de Jurisdicción de 9 de diciembre de 2014. Miren, el problema no se estaba planteando con los trabajadores, el problema se estaba planteando con Hacienda y Seguridad Social, que directamente abren la vía de apremio. Ellos solos, hago este gesto diciendo, lo hacen solos, no tienen que ir al juez del concurso a pedirle la ejecución. Entonces, ese criterio, coincidiendo en el tiempo, el Tribunal Supremo dicta una sentencia de 12 de diciembre de 2014 que luego reitera en la de 18 de febrero de 2015, hablo de Sala Primera, diciendo que abierta la liquidación, los acreedores contra la masa no pueden ejecutar, porque es una ejecución colectiva. No, mire usted, dentro de la ejecución colectiva. Eso en verdad es lo que debería decir la ley. Pero bueno, se lo digo para que si tienen un crédito contra la masa, que sepan que no pueden ejecutar una vez que se ha abierto la liquidación, pese a lo que dice el artículo 84.4. ¿Qué otra cuestión se plantea en materia de ejecución? Pues miren, como saben, cuando se declara el concurso y se dicta una sentencia o se dicta un auto que condena a abonar una indemnización o una cantidad al trabajador, pese a que la empresa esté en concurso y pese a un criterio minoritario que siguió el TSJ de Andalucía con sede en Málaga, hay que consignar. Yo recuerdo que en la Comisión de Codificación se planteó, quisimos si se podía regular, dijeron que no, y no se ha regulado. Es decir, no hay ninguna exención para que una empresa concursada no consigne. Lo que pasa es que el propio criterio que les acabo de comentar del pago de créditos contra la masa provoca el efecto de la dificultad de pagar, de no seguir el orden de la ley concursal. Pero bueno, en principio eso es lo que hay que consignar, el importe de la condena para poder recurrir. Esto lo ha dicho el Tribunal Supremo
en una resolución de un auto de 7 de junio, otro de 7 de noviembre, ambos de 2011, y más recientemente en sentencia de 25 de noviembre de 2014. Es decir, que no cabe duda que hay que consignar. Pero esto puede cambiar, porque se ha planteado la cuestión al Tribunal Constitucional por el Hércules Club de Fútbol. Los clubes de fútbol en concursal han dado mucho debate y muchos litigios. Bien, pues lo han planteado ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, la Sala Primera, lo ha pasado a pleno. Cuando lo pasan a pleno, por auto de 2 de febrero de 2015. Cuando lo pasan a pleno, porque no lo ven muy claro. Claro, dice, es que ocasiona indefensión, con lo cual lo tenemos ahí. Lo digo porque se plantea una cuestión. ¿Qué ocurre cuando un empresario ha consignado el importe de la condena o ha constituido aval sustitutorio ante el juzgado de lo social y posteriormente se declara el concurso? ¿Qué pasa con ese bien o derecho? Por un principio, yo la verdad es que no me lo planteé cuando era juez de lo mercantil en Cádiz, que estuve 9 años, como has dicho. Mire usted, eso directamente me lo trae. Exhorto al juzgado de lo social, usted ponga a disposición del juzgado de lo mercantil e integre en la masa activa ese bien o derecho. Pues bien, la cuestión se ha planteado ante el Tribunal Supremo, ha llegado al Tribunal Supremo. Hay 2 sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Bueno, yo entre paréntesis tengo que decir que la pasión, la verdad, es que por el mercantil, el concursal y el concursal laboral, que también me gusta mucho, bueno, pues tengo también que decir que, no solo porque mi hermana está de magistrada de lo social, sino que mi preparador también era de lo social y José Manuel López García de la Serrana, y ya nos llevó a mi hermana ya a lo social, evidentemente, y a mí, pues creo que también nos ha inspirado eso. Y lo menciono precisamente porque una de las sentencias, él es el ponente de la Sala Cuarta, es la sentencia de 14 de octubre de 2013. En esa sentencia se declara que un aval constituido, lo que pasa es que en este caso era constituido por una tercera persona, un aval constituido por una tercera persona en una ejecución consignando la condena, la competencia para decidir su destino, es decir, su entrega al trabajador, dice que no es ejecución, no es del juez del concurso, sino de la jurisdicción social. Y lo fundamenta pues, en el que es un derecho expectante y que es como una cantidad que queda sometida a condición suspensiva, a la tramitación del recurso. Ya se había también planteado en otra sentencia de la Sala Cuarta de 11 de diciembre de 2014. En ese caso era Martín Valverde el ponente, también de la Sala Cuarta. Pues bien, esa sería otra cuestión polémica que ha quedado resuelta por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Otra cuestión en materia también de ejecución. Supongamos que el concurso, que ya saben que puede acabar en liquidación o en convenio, acaba con convenio, se aprueba el convenio. ¿Qué provoca el convenio? Pues mire, según el artículo 133 de la ley concursal, el convenio produce el cese de los efectos de la declaración de concurso. Solo si el convenio se incumple o no se pagan los créditos y se abre la liquidación, entonces volverán a producirse los efectos de la declaración de concurso. Supuesto que les pongo de ejemplo. Trabajador que tiene a su favor una sentencia del juzgado de lo social contra el concursado con convenio aprobado. ¿Quién es competente para decidir, o sea, para conocer de la ejecución? Segundo, ¿puede ejecutar? Pues miren, yo aquí distinguiría si el crédito es concursal o si el crédito es contra la masa. Si el crédito es concursal, ordinario o subordinado, habrá quedado afectado por el convenio, con lo cual, sometido a la quita, sometido a la espera, de forma tal que ese trabajador no puede ejecutar su sentencia. ¿Pero qué pasa? ¿Y si lo hace? Pues se lo ha planteado a una compañera del juzgado de lo social de Cádiz. Pues habrá que ver, porque entonces ya no hay administración concursal, ojo, que cesa también la administración concursal. Con lo cual tendrá que ser el concursado el que alegue, se me ocurre, inexigibilidad del crédito. Por ejemplo, porque ha quedado aplazado. O porque ha quedado sometido al convenio. Es que es una novación del crédito. Bien, pues ese sería un problema. No está regulado en la ley concursal, porque ya el 55 no es aplicable, cesa. Los efectos cesa el 55. Se renuevan esos efectos del título tercero si se abre la liquidación. La otra cuestión, que sea un crédito contra la masa. ¿Pueden ejecutarse créditos contra la masa una vez aprobado el convenio? Sí, claro que sí. Bueno, en el otro tengo que hacer una precisión. Si hubiera sido crédito privilegiado,
ha habido una reforma en la ley concursal del artículo 94 y antes los créditos privilegiados tenían un derecho de abstención. Crédito privilegiado, como era normalmente lo tenía Hacienda, Seguridad Social, tenían un derecho de abstención. Y los trabajadores, hasta el triple salario mínimo interprofesional, etcétera. Un derecho de abstención. Bueno, pues ahora se hacen categorías de créditos privilegiados que pueden ser especiales o generales y pueden ser financieros, laborales, públicos u otros. Y entonces también pueden quedar arrastrados por el convenio cuando haya mayoría dentro de su clase. Bueno, eso es simplemente informativo. Reforma de la Ley 9/2015 de 25 de mayo. Entonces, también podrían haber quedado, con la reforma, podrían haber quedado si fueran privilegiados. ¿Créditos contra la masa pueden ejecutarse? Sí, claro. Es más, cuando un concursado va a negociar un convenio, y si ustedes asesoran a un concursado, cuando vaya a negociar un convenio, no solo es el acuerdo que tengan que hacer con los privilegiados ahora o con los ordinarios fundamentalmente, sino es el acuerdo que hay que prever que hay que pagar los privilegiados y que hay que prever que hay que pagar los créditos contra la masa, porque un acreedor contra la masa al que no le paguen puede ejecutar e incluso puede pedir la liquidación y puede abrirse la liquidación. Tanto es así que les cuento que cuando yo llevé, de club de fútbol creo que llevé 4, el Cádiz, el Jerez, el Algeciras, el Portuense, el San Fernando, 5. Pues cuando el concurso del Jerez Club Deportivo, el mismo día que yo aprobé la sentencia de convenio, y de verdad que no hablé con el letrado de la Seguridad Social, el mismo día que puse la sentencia, ya estaba abriendo la vía de apremio y ejecutando por un crédito contra la masa por cotizaciones posteriores a la declaración de concurso. Evidentemente, el convenio no se ha cumplido. En el caso del Jerez Club Deportivo, que está ya en tercera regional, yo ya no sé ni cómo va ese, está, ya han constituido otro, en fin, un lío. Bueno, pues entonces, en ese caso, ya les digo que puede ejecutar. ¿Quién sería competente? Sentencia dictada por el juzgado de lo social. ¿Qué piensa? ¿Quién sería competente? Han cesado los efectos de la declaración de concurso. Bueno, pues le voy a decir las dos posibilidades y lo que pienso yo. Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 y 21 de enero de 2014. El Tribunal Superior de Justicia dice que la competencia es del juez del concurso porque el convenio aprobado no implica conclusión del concurso. Entonces, sigue siendo competente el juez hasta que se concluya el concurso. Es verdad que un convenio aprobado no implica la conclusión, pero sí implica el cese de los efectos. Entonces, yo, con todo mi respeto, yo no lo comparto. Los jueces de lo mercantil, comparto más el criterio, por ejemplo, de una sentencia del juez de lo mercantil de Alicante, número 1, de 11 de marzo de 2014, donde dice que el juez del concurso no es el juez del concursado. Si la sentencia la dictó el juzgado de lo social, es él el que tiene la competencia funcional, por el artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque han cesado los efectos. Si se abre la liquidación, entonces volvería a la competencia del juez del concurso, porque aunque no haya conclusión, sí han cesado los efectos. Es lo mismo, además no hay administración concursal. Luego, ¿y si la sentencia lo hubiera dictado el juez del concurso? O el auto de la indemnización, reconociéndole la indemnización por la extinción de los contratos. Entonces, en ese caso, sí, desde mi punto de vista, sí sería, pero por el 61 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, competencia funcional, porque dictó la sentencia. Como ven, no está exento de polémica la ejecución tampoco. En tercer lugar, como el tiempo apremia, voy a hablar del procedimiento, de algunas de las cuestiones del procedimiento. Bueno, para empezar, el procedimiento por el que se canaliza la modificación sustancial, suspensión, extinción, reducción de jornada o traslado colectivo, viene regulado en el artículo 64 de la Ley concursal. El legislador de 2003 vino a hacer una copia de los expedientes de regulación de empleo de la autoridad laboral ya derogados. Es más, derogados por la reforma laboral de 2012. Es más, hizo tal la copia que le llamaba expediente. Y recuerdo que en el libro que ha mencionado con Aurelio Desdentado, un libro de 2007, ya mencionábamos que no había fase contradictoria. O sea, porque, por ejemplo, en ese procedimiento la autoridad laboral podía escuchar las dos partes y el juez no. En 2011 se modificó y se introdujo, cuando no había acuerdo, esa fase contradictoria. Pero aún así, la reforma de la Ley 9/2015 ya cambia la denominación y habla de procedimiento. Es que interviene un juez, es un procedimiento. Y además el juez es el que extingue, el juez es el que suspende, el que acuerda la reducción. Excepcionalmente, y eso se hizo, por ejemplo, en Delphi, lo hice yo en Delphi, puede autorizar, diferir la resolución a un momento posterior. Quedaría el tema también, pues, de grupos de empresas,
la problemática, dejo si acaso para el debate, el tema del grupo de empresa y una sentencia de 22 de septiembre de 2014 de la Sala Cuarta sobre cuándo hay o no competencia, que a mí no me resulta del todo clara, pero lo que sí quiero solo destacar que aun cuando el artículo 64 permite que se llame al ERE, entre comillas, del juez del concurso, al procedimiento, a quienes constituyan, persona física o jurídica que constituyan unidad de empresa, el juez del concurso, desde mi punto de vista, yo creo que esto es casi mayoritario, como poco, no puede extender la responsabilidad. El juez del concurso no tiene competencia para extender la responsabilidad solidaria, que es lo que ustedes están acostumbrados que se hace en la jurisdicción social. Se intentó regular, no se reguló, solo se introdujo en la tramitación parlamentaria de 2011 esa posibilidad de participación, pero no tiene. Ahora bien, lo que sí tengo claro, porque yo he escuchado, comentando la sentencia del 22 de septiembre de 2014, decir, no, es que si hay empresas concursadas y no concursadas, es competencia de la jurisdicción social. No, es que la sentencia, el caso que resuelve la sentencia del 22 de septiembre de 2014 era un caso anterior a la declaración de concurso. Con lo cual, claro que no era competente el juez del concurso, era competencia de la jurisdicción social, evidentemente, para extender la responsabilidad porque el despido había sido anterior a la declaración de concurso. La ausencia de órgano de representación legal de los trabajadores se suple también con el 41.4 del Estatuto. Plantea problema porque el juez del concurso no puede convocar asamblea para que designen a la comisión. En fin, que eso, si quieren, alguien que profundice, lo dejo para el debate. También está la sentencia, el auto que dicta el juez del concurso. Contra ese auto cabe una impugnación colectiva y una impugnación individual. La impugnación individual es a través del incidente concursal laboral. Y se puso un plazo en la reforma de 2011 de un mes desde que conoció o pudo conocer. Yo en mis autos ponía que pudo conocer si se ha notificado a la representación legal de los trabajadores y estaba incluido en el expediente. Distinto uno excluido, pero si no, podía conocer y así lo precisaba. Claro, ahí se ha planteado un caso, que era lo que iba a contar antes, de autorización diferida, que yo la acordé en Delphi, es decir, lo que no se puede es acordar con efectos retroactivos, es decir, la extinción es con el auto, no con efectos retroactivos, porque ya la Subdirección General de Prestaciones, en una resolución de 10 de marzo de 2009, dijo que no pagaba el desempleo, que lo paga a partir de la fecha del auto, y se recogió en la reforma. Pero se puede también aplazar. En Delphi se hizo porque cerrar la empresa no se cerraba así. Entonces, 40 trabajadores continuaron desarrollando las labores para cerrar la empresa y liquidar. Y entonces esos contratos se difiere, se aplaza la extinción del contrato. Bien, pues en esos casos la sentencia de la Sala de lo Social de Sevilla, donde está mi hermana, de 6 de mayo de 2015, ha dicho que entonces el plazo computa desde la efectiva extinción, claro, lo cual parece desde luego razonable, no se previó con la reforma de 2011, pero parece absolutamente razonable. Y ya por ir terminando, me quedan unos 10 minutitos, ¿no? Sí. 5, vale. Pues voy a plantear el tema del reconocimiento de créditos, de la importancia que tiene que se comuniquen los créditos al juez del concurso. Miren, efectivamente, la ley concursal prevé que los créditos que consten en el concurso, los créditos que resulten de los documentos, los que resulten de procedimientos judiciales, los que resulten de sentencias dictadas, todos esos vinculan y son de reconocimiento preceptivo. Incluso los créditos de los trabajadores que consten en el concurso, aun cuando no hayan sido comunicados, en su caso, podrán subordinarse. Pero el problema está cuando se publica la autodeclaración de concurso. Los acreedores tienen un mes para comunicar sus créditos desde la publicación. No lo comunican. Con la reforma de 2011 se permite que puedan comunicarse después. Incluso que un acreedor que no ha comunicado utilice la vía de la impugnación de la lista de acreedores, que tiene un plazo de 10 días desde que se publica o se notifica, tiene un plazo de 10 días, que utilice esa vía para comunicar el crédito. O sea, que cada vez le damos más, e incluso que hasta que los textos sean definitivos puede haber comunicaciones posteriores de crédito. Eso sí, subordinado, porque lo has hecho tarde. Pero supongamos que el trabajador, ¿qué pasa con los trabajadores? Porque los trabajadores se van a la jurisdicción social. Están confiados en su juez natural, que no es el juez del concurso, juez de lo social. Y allí tienen, esperando su sentencia, que eso es lo que a ellos les da garantía. Y se olvidan de comunicar el crédito en el concurso. O ya no son trabajadores y no se han enterado. Normalmente en ciudades pequeñas es difícil, pero bueno. Y no se han enterado. Entonces,
luego, cuando vienen al juez de concurso muy contentos con su sentencia del juzgado de lo social para que le reconozca el crédito, le dice pues lo que le dijo el juez de lo mercantil de Madrid, número 5, y lo que luego dijo la Audiencia Provincial en sentencia de 22 de febrero de 2007, a usted le ha precluido. Esa sentencia es anterior a la reforma de 2011, pero vamos, el 97.1 dice: quienes no impugnaren en tiempo y forma el inventario de la lista de acreedores no podrán introducir pretensiones modificativas. Con lo cual, si se le han pasado todos los plazos, los textos son definitivos, no puede comunicar el crédito. ¿Que debió reconocerlo la Administración concursal? Sí. Váyase entonces a una acción de responsabilidad contra el administrador concursal que conocía el procedimiento y no se lo ha reconocido. Esto pasa con los trabajadores y nosotros hemos deliberado la semana pasada un caso de un abogado en el que el principal se había consignado y las costas no se habían comunicado y no se habían consignado y le había pasado todos los plazos. Bien, entonces, la importancia, pero es que la importancia ya se acentúa no solo porque no te le reconozcan el crédito, sino porque es que si vas al FOGASA, con la reforma de 2011 del artículo 33.3, se dice que para que se reconozca el crédito, para que el FOGASA pague, hay que acreditar que está reconocido en la lista de acreedores. Yo añadiría, o en la relación de créditos contra la masa, en la lista de acreedores. Y hay una sentencia, también exponencia de mi preparador, de 25 de mayo de 2015, donde con la reforma anterior, no era todavía aplicable esta reforma, lo dice así: es normal que el Fondo de Garantía Salarial exija que sea un acreedor diligente, que haya comunicado su crédito y que esté reconocido en la lista de acreedores. Ojo, que como no esté reconocido en la lista de acreedores, que ni siquiera la responsabilidad del FOGASA. De ahí que me parezca tan importante el tema de la comunicación de créditos. Y ya por último me voy a referir, y sin perjuicio de que en el debate quizás podamos hablar, por ejemplo, del 176 bis, sin perjuicio de que podamos hablar en el debate del 176 bis, también que es la conclusión por insuficiencia de masa activa. Quizás, bueno, ha habido ya una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera de 2 de julio de 2015, donde interpreta ese precepto, y si quieren luego ya les digo que lo digo con más detalle, interpreta porque se establecieron los límites igual que en el privilegio, pero no se distinguió, solo se decía que el límite era el triple del salario mínimo interprofesional por el número de días de salario pendiente de pago. ¿Qué pasa? Que si el salario es cero, ¿qué pasa? Que la indemnización no tiene límite. Entonces eso, con mayor o menor fortuna, la ha resuelto el Tribunal Supremo diciendo que hay que hacer 2 listas separadas en la sentencia de 2 de julio de 2015. Y también el tema polémico de la clasificación de créditos, por indemnizaciones derivadas de la extinción de los contratos. Se planteó con la ley concursal y yo seguía un criterio distinto. Yo le he dicho, crédito contra la masa, los créditos por la continuación de la actividad profesional o empresarial posteriores a la declaración de concurso. Y si hay un despido, anterior a la declaración de concurso, posteriormente la sentencia se opta a remisión e improcedencia y al final se extingue y se dicta autoextinguiendo, ¿deriva de la continuación de la actividad profesional o empresarial? Probablemente no ha vuelto a trabajar y el despido es constitutivo. Lo que pasa es que luego ha habido esa extinción. Pero intentábamos salvarlo diciendo que ese crédito era concursal, pero finalmente la Sala Primera del Tribunal Supremo ha dicho que es crédito contra la masa, que los salarios de tramitación, pese a que conforme a la sentencia de 18 la Sala Primera, pese a la sentencia de 18 de abril de 2007 de la Sala Cuarta, que dice que los salarios de tramitación son indemnización, que yo veo discutible que se pueda dividir, no sé ustedes que son laboralistas, pero el Tribunal Supremo ha dicho salarios de tramitación antes, cuando lo sabía, antes de la declaración de concurso, concursal y posteriores crédito contra la masa. Y luego lo ha repetido en otra sentencia de 1 de julio de 2015. La sucesión de empresas. ¿La sucesión de empresas tengo algún minuto? La sucesión de empresas, sí, intento reducir. Esto sí que ha sido un tema súper polémico y la verdad es que es muy bonito, pero polémico. Vamos a ver, la ley concursal estableció en el apartado segundo del artículo 149 que cuando en liquidación se venda una unidad productiva, una empresa, una unidad productiva, se entenderá a efectos laborales, que existe sucesión de empresa. Entonces, ya empezamos, claro, entonces decían a efectos laborales y a otros efectos, y decía, el juez del concurso podrá acordar que el adquirente que el adquirente se exonere de la parte de la cuantía de salarios e indemnizaciones de que responda al FOGASA. Es decir, que en esa parte no se subrogue en lo que responde al FOGASA. Y que se puedan pactar, modificar condiciones pactadas en convenio colectivo. ¿Acuerdo? Pues se pueden hacer acuerdos. Bien.
Bueno, pues todo esto deriva, este artículo deriva de la Directiva 2001/23 sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresa, centro de actividad, parte de empresa o de centro de actividad. Bien, en esa directiva, en el artículo 5, se prevé que los derechos de los trabajadores, esa subrogación, ese mantenimiento de los derechos de los trabajadores y esa subrogación en los créditos, pueda excluirse por el Estado cuando hay un procedimiento de insolvencia con vistas a la liquidación y bajo supervisión de autoridad pública. Pero su apartado segundo dice, en cualquier caso, siempre que esté bajo la supervisión de autoridad pública, también el Estado puede optar por exonerar por exonerar de esa responsabilidad, garantizando como mínimo la protección de la Directiva 98/84, es decir, que garantizando la protección, ahora ya saben que ya es otra nueva directiva, pero bueno, sigue haciéndose la diferencia, y que se podía exonerar, 84-87, que lo he dicho mal, 987/84/987, toda, bueno, que es la directiva sobre protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia. Entonces, claro, el legislador, desde mi punto de vista, el legislador español optó decididamente por el apartado segundo del artículo 5, pero hubo algún juez, empezó la audiencia en Barcelona, la Audiencia Provincial de Barcelona dictó un auto de 29 de noviembre de 2007 donde dijo, si es a efectos laborales, no es a efectos de seguridad social, es que no hay sucesión de empresa. Aplico el 5.1 de la directiva y exonero de las deudas de seguridad social. Entonces decía que el adquirente no se subrogaba en las deudas de seguridad social. Luego les pongo un caso paradigmático, se plantea en Pontevedra, en Vigo. En Pontevedra resulta que el juez del concurso va más allá de lo que le pedía la Administración concursal. Y no solo exonera de seguridad social, sino que encima exonera también de la parte de la cuantía de salario e indemnizaciones de la que no responde el FOGASA. Dice, no hay sucesión de empresa y exonero. Lo dice en un auto de 11 de octubre de 2013. Va a la audiencia provincial, una audiencia provincial que, por suerte, resuelve antes que la audiencia de Málaga, y dicta un auto de 30 de abril de 2014 y dice, no, vamos a ver, aquí hay sucesión de empresa, siempre hay sucesión de empresa. Otra cosa es que se pueda exonerar. Y como ya había dicho otro ponente de esa misma sección, que se podía exonerar de las deudas de seguridad social, deja que se exonere de las deudas de seguridad social, pero dice que hay sucesión de empresa. Este mismo caso se va un trabajador, porque estos son unos trabajadores de la misma empresa que asumen continuar con la actividad, pero dejan fuera a otro grupo de trabajadores. Pues ese grupo de trabajadores se van al Juzgado de lo Social número 2 de Vigo. Y el Juzgado de lo Social número 2 de Vigo dicta sentencia de 5 de noviembre de 2014 diciendo que no había sucesión de empresa, porque no concurrían los requisitos de la jurisprudencia de la Sala Cuarta para entender que hay sucesión de empresa. Todavía peor, ya no es que haya 3 resoluciones distintas, sino todavía peor. Esta cuestión se plantea entre el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Granada. Resulta que el juez del concurso de Madrid exonera de las deudas de seguridad social. La seguridad social deriva responsabilidad por sus propios medios, deriva responsabilidad frente al adquirente. El adquirente es un tercero en el concurso. El artículo 9, que modifican en la tramitación parlamentaria de la ley concursal, dice que la decisión del juez del concurso prejudicial no surte efectos fuera. Bueno, pues entonces se declara incompetente el juez de lo contencioso, el juez de lo mercantil también, para conocer de un recurso contencioso administrativo, que es el que plantea el adquirente frente a la Seguridad Social, y se van a la Sala Especial de Conflictos del Tribunal Supremo, que dicta un auto de 20 de julio de 2012 diciendo, vamos a ver, empieza muy bien, dice, porque claro, miren, los jueces de lo mercantil, lo único que pretendíamos con esto era favorecer la venta de unidades productivas, que no tuvieran lo que llamamos mochila de la Seguridad Social, pero claro, yo siempre he defendido que se garantice la seguridad jurídica, y a mí no me parece que con lo que les voy a contar no se garantiza. Entonces, el juez de lo mercantil el Tribunal Supremo, en el auto de 20 de julio de 2012, dice, es verdad que la ley concursal exige menos requisitos, que favorece la continuidad de la empresa. Dice, ahora bien, dice, no es cuestión prejudicial. Entonces, no sé, pero tampoco, dice, no es cuestión prejudicial, pero tampoco puede decidir, tampoco es competente el juez del concurso. Entonces, se le da la competencia al juez de lo contencioso administrativo de Granada, que dicta sentencia el 13 de marzo de 2013, diciendo desestimando el recurso, que efectivamente había derivado bien responsabilidad. Estábamos ocasionando una inseguridad jurídica. El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, mi compañero Fernández Seijo, planteó la cuestión, me queda un minuto,
planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 28 de enero, por auto de 11 de diciembre de 2013, donde vino a decirle al Tribunal de Justicia, bueno, pues que se pronunciara si en España podíamos o no exonerar. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado un auto de 28 de enero de 2015, donde dice, primero, de donde se extrae, que el Estado español hizo uso del apartado segundo del artículo 5, no del 1, como decía Barcelona. Eso ya lo habíamos dicho en Málaga, en un auto de 9 de abril de 2014, del que soy yo ponente, que había hecho uso, evidentemente, del apartado segundo. Segundo, que se podía exonerar, garantizando la protección mínima de la Directiva de Protección en caso de insolvencia, se podía garantizar, o sea, se podía exonerar. Lo que ocurre es que, en el caso concreto, pues no se había... bueno, pues decía, pero nada impide que el Estado, o sea, ese es el mínimo, nada impide que el Estado otorgue mayor protección, una mayor subrogación en créditos. Tercero, le preguntaba también, ¿solo de contratos en vigor o también de contratos anteriores? Dice, la directiva solo habla de contratos que continúen vigentes, pero si un Estado quiere también extender la sucesión de empresas a contratos anteriores, pues no se opone. Bien, ¿qué es lo que hace el legislador español mientras? Modifica la ley concursal a instancia evidente de la Seguridad Social, de la Administración de la Seguridad Social. Primero por Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, que como hemos estado reformando la ley concursal, Real Decreto Ley y luego por la ley que tantas veces he citado, 9/2015, de 25 de mayo. Se ha modificado el 149, ahora pasa a ser el apartado cuarto de la ley concursal y dice... Se entenderá cuando una entidad económica mantenga su identidad, etcétera, igual redacción que el 44 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderá a efectos laborales y de seguridad social que existe sucesión de empresa. Del auto del Tribunal de Justicia se desprende que no se puede distinguir. Sucesión de empresa es 44 del Estatuto Laboral y Seguridad Social. Yo creo que no tiene sentido, es reiterativo, pero como había dado lugar a esa interpretación, con lo cual ya con el auto del Tribunal de Justicia ya no podemos hacer nada. Hay jueces que siguen diciendo que delimitemos el perímetro. Y yo, por ejemplo, he visto un auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona número 9, de 25 de julio de este año, donde dice que la sucesión de empresas solo es para los contratos en vigor. Pero, ojo, que hay que tener cuidado porque quizás estemos entrando otra vez los jueces de lo mercantil en ese sentido en arena movediza, porque la Sala Cuarta ha dictado una sentencia de 29 de octubre de 2014 donde dice que existe sucesión de empresa, que la competencia para decidir sobre la sucesión de empresa corresponde a la jurisdicción social, cualquiera que sea la extinción colectiva de contrato de trabajo que haya hecho el juez del concurso. La verdad es que eso viene en el último párrafo y no lo desarrolla más. Y cualquiera que sea, da igual. Si ha habido antes de la transmisión sucesión de empresa o no hay sucesión de empresa de trabajadores anteriores, la competencia no es de los jueces de lo mercantil, con lo cual, aun cuando se intente favorecer la unidad productiva y fijar el perímetro y fijar a qué contratos va a afectar, nada impide que la Seguridad Social continúe derivando responsabilidad, aunque ya es evidente que ha quedado claro, y que, además, puedan irse también a los juzgados de lo social. Bueno, por mi parte, nada más. Siento haberme excedido en el tiempo, eran muchas cuestiones y muchas gracias por su atención. Bueno, yo creo que nos hemos quedado maravillados, Nuria. Yo creo que debemos acabar a 11:45 y, sin embargo, Ignacio me decía, que siga con la unidad, que siga con la unidad productiva. Una maravilla, de verdad. Yo estoy muy cerquita de ella y os puedo asegurar que el único documento que tiene es el programa de las jornadas de Asnala. No tiene ninguna otra cosa. La culpa es de mi hermana, que como va sin papeles, si yo vengo con papeles dirían, mira, la hermana torpe, ¿no? Bueno, tengo la suerte de que Ignacio García Perrote Escartín es yo creo que además de un peso pesado, un lujo tenerlo aquí, es conocido de todos, por lo tanto la presentación va a ser de 30 segundos. Desde luego tiene un currículum impresionante, es licenciado en Derecho desde el año 78 en la Autónoma de Madrid, doctor en Derecho cum laude por la Universidad Autónoma de Madrid también, premio extraordinario del doctorado. Desde luego en este foro lo que hay que decir antes que nada es que es socio de Asnala, catedrático de Derecho del Trabajo y aparece en muchísimas publicaciones, especialmente además a nivel internacional.
no sé exactamente por qué, pero bueno, pues él aparece como uno de nuestros líderes dentro del derecho laboral. Es el director de la revista Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Justicia Laboral, y bueno, yo creo que sobre todo es especialmente conocido por la participación en informes jurídicos a nivel de procedimientos colectivos. También ha participado en importantes procedimientos concursales en materia de extinción, sobre todo en la fase de expediente de regulación de empleo, y eso yo creo que le da para esta ponencia una visión muy cercana que desde luego nos interesa. Sin más, doy paso a Ignacio. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer muy grande estar y una satisfacción y un honor estar una vez más en lo que creo que es una cita anual de todos los laboralistas de obligada asistencia, que es el Congreso Anual de ASNALA, que lleva ya tantos años y cada vez es mejor. Estamos en esta espléndida ciudad y creo que es una organización que hace un servicio a todos los laboralistas extraordinario. Y agradezco mucho que me dé la oportunidad una vez más de estar con todos vosotros. Muchas gracias, Vicente, por esta cariñosa presentación que te agradezco muchísimo y es para mí un honor, desde luego, compartir mesa con Nuria Orellana, a la que uno no puede sino admirar porque es una de las especialistas en derecho concursal laboral. Probablemente sea difícil encontrar otra persona en España que sepa tanto de eso. Y además nos quiere a los laboralistas y y le gusta el derecho laboral, y eso a mí me conmueve y me emociona porque no es normal en gente. Ella es muy especial por sus vínculos familiares. Hoy ha recordado quién fue su profesor en la preparación de oposiciones, su hermana y demás, pero es que se le nota en la pasión, además de que habla sin papeles, se le nota en la pasión con la que habla que le gustan los temas laborales. Y eso, en el mundo de los mercantilistas, yo que vivo en un mundo profesionalmente de mercantilistas, no es muy frecuente y por eso uno se encuentra en un contexto, como diríamos hoy, friendly, amistoso, cuando está Nuria Orellana delante. Muchas gracias, en todo caso, a toda la Junta Directiva de ASNALA, a todos vosotros, a Martín Godino, lo personifico en él y empiezo enseguida. Yo voy a hablar, tengo una presentación que, si os parece bien, Vicente, Martín, no tengo ningún inconveniente en que se os distribuya a todos los que estáis aquí, a todos los socios de ASNALA, y voy a ir muy rápidamente porque tenemos que terminar necesariamente a las 12 menos cuarto. Voy a ir resaltando algunos puntos concretos y solo algunos puntos concretos y no nada de lo demás. Quienes tengáis cuestiones internacionales en estas materias concursales, no olvidéis este reglamento que es muy reciente y es muy importante. Solamente lo menciono en ese sentido. La ley última, la ha mencionado desde luego Nuria, es esta y es capital y no me voy a detener tampoco en ella demasiado. En las competencias del juez del concurso, objetiva, territorial, temporal, me voy a detener en algunas cosas. Despido colectivo. Lo ha dicho Nuria, pero yo quiero volver a decirlo. Si ya en los despidos colectivos no concursales, extraconcursales, los vamos a llamar normales, del artículo 51, ahora todos los que intervenimos en él tenemos que saber lo que ha pasado antes en la vida de esa empresa y de sus centros de trabajo, muy especialmente por las sentencias del Tribunal Comunitario Raval y la muy reciente, que considera que algunas extinciones, sobre todo al amparo del 50, no tanto del 41, pero también quizás del 41, pero el caso era del 50, habrá que entender que es una decisión extintiva por motivo no inherente a la persona del trabajador y, por lo tanto, entrará en el cómputo a efectos de los umbrales. Esto, lo ha dicho Nuria muy bien, se aplica íntegramente también y habrá que tener en cuenta también en los despidos colectivos del ERE concursal. Por decir las cosas claras para el profesional, desde luego la suspensión es toda suspensión, como ha dicho bien Nuria, y toda reducción de jornada y con independencia de los umbrales. No operan a estos efectos los umbrales. Y, sin embargo, en la fase procesal tenemos estas contradicciones. Sabéis que si hay una impugnación de reducción de jornada o de suspensión de contrato de trabajo por el 47, si no supera los umbrales de 51, hay que ir por el procedimiento del 138-139 y, sin embargo, si superan los umbrales, hay que ir por la modalidad procesal de conflicto colectivo. Pero esto es a efectos de traducción procesal, a efectos adjetivos, a efectos procesales, no a efectos sustantivos, en el sentido de que no juegan aquí los umbrales a los efectos sustantivos. Ha dicho muy bien, pero hay que tenerlo muy presente siempre. Suspensión y extinción de los contratos de alta dirección son competencia de la Administración concursal. Lo que puede hacer el juez del concurso es moderar
integrar la indemnización. Y la modificación de las condiciones establecidas en los convenios colectivos es uno de los puntos mayores de debate. Lo ha descrito perfectamente Nuria, si es competencia del juez del concurso. Yo, personalmente, es una interpretación un poco arriesgada, pero estoy convencido de ella. Creo que hay que integrar, ya ahora se puede integrar el 66 con el 82.3. Quiero decir que el 66, cuando operó y nació por una sentencia del Tribunal Constitucional que, al tener naturaleza normativa el convenio colectivo, dificultaba o dio miedo en el Tribunal Constitucional, con razón, que pudiera adoptar una modificación de un convenio colectivo unilateralmente un empresario, y por eso se dijo que exigía el acuerdo de los representantes de los trabajadores, pero luego la reforma laboral, año 2012, ha ceñido al artículo 41 a los convenios y acuerdos que no son del Estatuto y ha reenviado al 82.3 los convenios colectivos que son del Estatuto. Y ahí se requiere acuerdo, pero también hay vías arbitrales, vía de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Sé que lo que digo es polémico, pero yo creo que se puede hacer sin excesiva forzadura. Hay apoyos claros para hacer una interpretación armónica, integradora de los artículos 66 de la Ley Concursal y 82.3, pero habrá que ver si los tribunales siguen por esta línea o no. No me detengo nada en ejecución. El incidente de no readmisión o readmisión irregular, citando las mismas resoluciones que ha citado Nuria, están ahí, y ahí las tenéis en ese sentido, y no me detengo en ello. Sí es importante para el profesional saber que, lo sabéis todos, cuando es competente el juez del concurso, tiene que estar ya el juez de lo mercantil, el concurso tiene que estar ya declarado. Pero hay algunas excepciones en el 64, 1, 2 y 3 en las que no me voy a detener ahora. Pero esto nació sobre todo con motivo, por ejemplo, del ERE de Air Madrid, estas excepciones del procedimiento, diríamos hoy, concursal, el ERE concursal, podríamos decir antes, en el sentido de que sí, la viabilidad de la empresa y del empleo en la misma, o se pueden producir daños graves a los trabajadores, entonces no hace falta y se podrá tomar estas iniciativas de medidas laborales aunque el concurso no esté declarado. ¿Cuántos concursos? Porque no se puede esperar. Muchas veces lo que ocurre es que los trabajadores necesitan inmediatamente, se sabe que eso va a terminar en liquidación, desgraciadamente no hay concurso, es una situación agónica. Uno de los grandes problemas de nuestra legislación concursal es que no ha permitido históricamente que se tomaran medidas a tiempo, sino que se tomaban medidas concursales. Esto ha cambiado, esta cultura ha cambiado mucho en España, Cuando la empresa ya no tenía viabilidad y salida posible, y sin embargo, en ese contexto, los trabajadores necesitan pasar inmediatamente, llevan meses sin cobrar, muchas veces ya, necesitan tener un título para ir al Fogasa, necesitan pasar a la situación legal de desempleo. ¿Cuántas veces no se presenta, o algunas veces, se presenta la solicitud del concurso con un acuerdo con los representantes de los trabajadores ya acordando la extinción, como luego recordaremos? Por lo tanto, cuando los trabajadores pueden sufrir graves daños o la viabilidad de la empresa o del empleo en la misma, se puede excepcionalmente, también por la vía del artículo 44, como luego diré, es una vía interesante a la que hubo que hacer, a la que se recurrió en Air Madrid, porque no había representantes de los trabajadores en ese momento para tomar medidas laborales en supuestos de urgencia. Claro, la competencia territorial, a todos ya sabemos que es así, nos llama la atención que en los grandes concursos el competente sea Martín Fadensa, un juez de Coruña, Delphi fue Nuria, etcétera, incluso cuando esas empresas, a lo mejor su impacto porque tenían centros en otros sitios de España, y si estuviéramos en el orden social de la jurisdicción, la competencia sería de la Audiencia Nacional, probablemente, en instancia, y luego en recurso de casación ordinario del Tribunal Supremo. Pero la legislación concursal dice que es el centro de intereses fundamentales del concursado, y eso es lo que explica este tipo de cosas. Y esto es muy importante para competencia judicial internacional del reglamento comunitario reciente al que antes hacía alguna referencia. No me detengo en estas novedades jurisprudenciales, que si alguno os interesa, ahí está. Hacía apelación hace un momento a una vía novedosa, si alguna vez hay premura de estas características, pasaba en Air Madrid y en otros concursos, no había representación legal de los trabajadores. Se habilitó una competencia excepcional
de los sindicatos amparándose directamente en que los sindicatos, artículos 7 y 28.1 de la Constitución, son representantes institucionales de los trabajadores. Incluso a eso hay que apelar en situaciones de emergencia, como era ese caso. Y por eso veréis que hay un protagonismo sindical en la legislación concursal que no lo hay en el Estatuto de los Trabajadores y en gran medida responde a esa razón. De todas maneras, en supuestos extremos en donde pasan estas cosas, la Administración concursal puede utilizar la vía del artículo 44, que es una vía que le permite cerrar al juez del concurso, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, los centros de los trabajadores, e iniciar, aunque no esté declarado el concurso, inmediatamente las vías del 64 y las medidas laborales del 64. No me detengo en estas competencias porque ya he hecho alguna referencia. Estamos en plena fase concursal, en el procedimiento concursal, y vamos a recordar algunas cosas de sus fases. Algunas cosas. Bueno, se adoptan en un único procedimiento. Lo ha dicho antes muy bien Nuria, y se tiene como espejo. El 64 mira al 51. Lo que pasa, el 64 de la ley concursal mira y tiene como espejo, como ejemplo, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Quizá en el diseño inicial de la legislación concursal, y todavía se resiente hoy, se olvidó que el artículo 64 de la ley concursal habla también del 40, del Estatuto, el 41, el 47, y esto a veces provoca algunas dificultades de armonía. Por ejemplo, todavía hoy es más rígido, causalmente, el artículo, con todo lo que ha llovido, 39 modificaciones de la ley concursal, nos ha recordado 39 modificaciones de la ley concursal que han existido desde el año 2003. Hago un inciso para decir que siempre los laboralistas, cuando nos acercamos a la legislación concursal, salvo porque tenemos siempre la ayuda de Nuria Orellana, que nos puede corregir, tenemos cierto vértigo, porque no es una materia que conozcamos, que dominemos, y es extraordinariamente compleja. Y yo tengo ese vértigo. Si uno habla del Estatuto de los Trabajadores, cree que más o menos domina ese territorio, o por lo menos le es familiar ese territorio. En la ley concursal estamos para los laboralistas en un campo un poco desconocido para nosotros. Y me incluyo yo, porque si puedo cometer con claridad imprecisiones o defectos o no estar al día. Además, nos pasa también, y perdonad el inciso, que localizar la jurisprudencia es difícil. Primero, porque como la competencia es de los jueces de lo mercantil, pues muchas veces luego de las audiencias, pero hay cosas que el orden social de la jurisdicción recupera la competencia porque fue el equilibrio y van a él los temas laborales, salas de lo social de los TSJs, pero es un magma de seguir la evolución con 39 modificaciones que ha habido y con una fragmentación jurisdiccional tan grande, es difícil para el profesional poder estar al día. Solamente gente como Nuria Orellana lo puede conseguir en España, para mí. Bueno, iba diciendo que es llamativo cómo en el artículo 64 de la ley concursal la exigencia para proceder a un despido colectivo es más estricta que en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Adjetivaciones finalistas que han desaparecido del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, como es la necesidad de asegurar la viabilidad de la empresa y del empleo en la misma, siguen estando en la ley concursal. Y esto es llamativo. Luego, funciona el sentido común. E igual que en el 51 del Estatuto de los Trabajadores, los jueces españoles no se han limitado a lo que les apelaba a hacer la exposición de motivos de la Ley 3/2012, que probablemente tenía como destinatarios los interlocutores europeos del Reino de España, más que los jueces españoles. Pero los jueces españoles no se han atenido a ese papel, han tenido un papel más creativo, han tenido un papel más incisivo. También hay que decir que los jueces de lo mercantil no son tan exigentes y son conscientes, toman nota de la suavización causal que ha tenido el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, porque las cosas son así. Pero la paradoja literal existe. Pero nunca el profesional puede dar por hecho que una empresa, porque esté declarada en concurso, ya es fácil o ya tiene que aprobarse o autorizarse, como queramos decirlo. Va a haber un auto del juez de lo mercantil diciendo que sí al procedimiento concursal instado por quien sea.
No, esto no es así, ni siquiera cuando esté instado por la Administración concursal. No es así, ¿eh? Hay que aportar toda la documentación, que ya se habrá aportado lo de los artículos 2 y 6 de la ley concursal, habrá mucha documentación aportada, pero hay que hacer el esfuerzo de acreditar que concurren las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas y no darlas por hecho que su concurrencia por el solo hecho de que la empresa esté declarada en concurso, porque hay resoluciones y autos de los jueces de lo mercantil que uno se puede sorprender, podrá compartirlos más o menos, pero que son una evidencia de estas cuestiones. Esto se tramita en pieza separada, como sabéis muy bien, el procedimiento concursal es una pieza separada dentro del procedimiento concursal común. ¿Cuándo se solicitan las medidas concursales? ¿Quiénes son los legitimados? Hay una triple legitimación, la Administración concursal, los representantes de los trabajadores, etcétera, y el concursado. Luego, sin embargo, el concursado no va a estar presente. No voy a hablar aquí de si el concurso es necesario, si es voluntario, porque las cosas no son así. El procedimiento se negocia entre la Administración concursal y los representantes de los trabajadores. Ahora, en la práctica profesional, casi siempre, y no solo en los casos de concurso necesario, está el concursado. Es mejor que esté el concursado. Os recomiendo vivamente que esté el concursado porque se va a disponer de sus bienes, aunque no posea en ese momento la Administración concursal, porque la Administración de la empresa, porque esté intervenido o suspendido. Si está suspendido, la administra la Administración concursal. Pero aún así es mejor siempre que esté el concursado en el periodo de consultas, porque si no, la Administración concursal puede ir un poco a ciegas. Y ahí, pues, yo en la experiencia práctica que he visto, se le presiona también más y mejor al concursado. Bueno, la solicitud tiene que tener los requisitos que ahí aparecen en pantalla y que no me voy a detener. Claro, solamente se puede pedir las medidas laborales, el despido colectivo, cuando está ya el informe de la Administración concursal, que da una información valiosísima. Pero, de nuevo, la ley concursal ha sido sensible a los requerimientos y urgencias de la práctica y también no hace falta esperar al informe de la Administración concursal, que es 2 meses, tiene un plazo en principio prorrogable de 2 meses desde que 2 de los administradores, cuando ocurre esta Administración concursal no simplificada, aceptan su cargo, tienen 2 meses para realizar el informe. Pero, claro, muchas veces ocurren las urgencias a las que antes hacía mención y referencia, también pueden ocurrir aquí, también hay excepciones en estos preceptos que permiten, sin esperar al informe de la Administración concursal, cuando pueden sufrir grave daño los intereses de los trabajadores o la viabilidad de la empresa y del empleo en la misma, también no hará falta esperar a el informe de los administradores concursales. Los sujetos legitimados son convocados por el juez del concurso. Hemos visto quiénes son los sujetos negociadores, Administración concursal y representantes de los trabajadores. Luego haré una referencia adicional a los grupos de empresa, efectos laborales. Comparto todo lo que ha dicho Nuria. Y en estos casos hubo que improvisar, en todos estos casos, una presencia sindical. Es llamativo, lo ha dicho antes muy bien Nuria, es llamativo que la ley concursal, cuando no hay representantes de los trabajadores y plantea todos estos problemas de la comisión ad hoc, pero al final dice, la comisión estará compuesta por los sindicatos legitimados en ese ámbito. Y eso no es lo que dice el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Este favor, esta preferencia por los sindicatos se explica por estas razones históricas de que, una vez más, los sindicatos españoles han estado a la altura de las circunstancias, de su papel constitucional, resolviendo problemas sociales de primera magnitud, como pasó en Delphi, desde luego como pasó, y sigue pasando, pero como pasó en Air Madrid, que es una compañía que de repente dejó en tierra a montones de españoles por todos los aeropuertos del mundo y particularmente en América Latina, y hubo que improvisar en días y en horas una solución de urgencia para todos esos problemas y también para los trabajadores que no tenían representantes. No me detengo mucho en ello. Los grupos de empresa. Yo lo pongo entre interrogantes, pero estoy completamente de acuerdo en que no está facultado el juez de lo mercantil para declarar la responsabilidad solidaria. Otra cosa es que pueda llamar a grupos que compartan unidad económica, grupo patológico, grupo mercantil, pero sobre todo lo que llamamos grupo laboral, puede llamarlo y manejar la documentación cuando hay cuentas consolidadas de forma similar, de forma no idéntica, pero similar a lo que hoy se puede y debe hacer
en un ERE extraconcursal del 51, en un procedimiento del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. De forma similar, se puede manejar esta documentación. Esto es particularmente interesante en una empresa concursada porque aquí el riesgo de que se haya descapitalizado desde la empresa matriz o de que haya operaciones intragrupo de alguna sospecha puede ocurrir más todavía que en un supuesto, o conviene despejar la duda de si eso ha ocurrido de forma todavía más clara que en un procedimiento de despido colectivo concursal. No me detengo mucho más en ello. La duración es la máxima, son días naturales, etcétera, y no me detengo tampoco mucho en ello. Pero, último guión. Antes me hacían mención a ello y lo quiero decir porque pasa bastantes veces, bastante más de las que parece. Se puede presentar directamente un acuerdo. Pasa muchas veces porque, como los pagos, nos recordaba antes Nuria, se hacen a su vencimiento, de repente, esto ha pasado en varios concursos concretos en nuestro país, de repente hay que aprovechar cuando aparece un cierto dinero que sea para los trabajadores y no para el primero que pase por allí, que puede ser el casero, que puede ser el dueño del local, siempre puede ser la Seguridad Social, a la que luego haré una pequeña referencia. Los acuerdos están ahí, las mayorías son las mismas hoy que las del 51 del Estatuto, mayoritaria presencia en los comités de empresa o delegados del personal de los centros de trabajo afectados. Sabéis que uno de los grandes cambios en el año 2013 fue que se pasó a hablar en el ERE concursal y en el ERE extraconcursal de centros de trabajo afectados y no de todos los centros de trabajo. Y en el contenido del acuerdo tiene que estar la identidad de los trabajadores afectados y las indemnizaciones acordadas, que pueden ser superiores a 20 días, ponderando, y el juez lo autorizará, ponderando los intereses del concurso, en lo que no me voy a detener. Lo ha dicho Nuria antes y es así, es el juez del concurso el que extingue los contratos, el que anexiona las indemnizaciones al final de cuáles son las indemnizaciones que se llevan los trabajadores y solamente puede haber supuestos de contratos diferidos para hacer un cierre ordenado de una empresa que se va a liquidar, como era evidentemente el caso de Delphi con tantos trabajadores. Digo en el antepenúltimo guión que hay presunción de concurrencia de la causa. Es una exageración que me permito, porque no es exactamente así como lo dice, pero sí, esto es llamativo, y quiero decirlo. Es llamativo que se diga que cuando ha habido acuerdo en el periodo de consultas, la función del juez por auto es convalidar ese acuerdo, salvo supuestos de vicios en el consentimiento. Y esto, de alguna manera, es una presunción de concurrencia de la causa. El juez no tiene margen. Es verdad que ha habido autos que luego en la siguiente pantalla hago referencia a alguno que dicen que no está exento de examinar vicios flagrantes de ilegalidad. Bien, pero quiero decir que uno de los defectos de nuestro sistema del 51 del Estatuto de los Trabajadores es que no se dota de presunción de concurrencia de la causa en casos de acuerdo. Esto está debilitando los acuerdos sindicales y no incentiva los acuerdos y está favoreciendo a sindicatos menos responsables, vamos a decirlo así, con todos los respetos. Y, sin embargo, es llamativo que exista presunción de concurrencia de la causa en el 40, en el 41, en el 47, en el 82.3 y no en el 51. Y más llamativo es que en el ERE concursal sí exista, técnicamente, vamos a decirlo así, esta presunción de concurrencia de la causa. Si no hay acuerdo, el juez del concurso dicta un auto autorizando o no. Hay un informe de la autoridad laboral en el que no me voy a detener ahora en modo alguno. Pero si no hay acuerdo, es el juez del concurso el que dicta un auto. Se planteó, antes lo decía muy bien, se llamaba expediente en los inicios de la ley concursal y no había ni siquiera debate contradictorio. Lo puso enseguida de manifiesto la doctrina. Esto ya no es así y, bueno, pero de todas maneras, como es recurrible en suplicación el auto del juez del concurso que autoriza un ERE, para decirlo en terminología tradicional, pues lógicamente hay que suministrar los antecedentes de hecho, los hechos probados, y esto no estaba claro en la ley concursal, pero fue una práctica, buena práctica, necesaria práctica, que enseguida se hizo con todas las dificultades que eso pueda. No se puede hacer efectos retroactivos, lo ha dicho antes muy bien Nuria, lo dice hoy la ley, pero los efectos son desde que se dicta o en fecha posterior. No me detengo tampoco en este tipo de cosas. Sabéis que en materia de modificación sustancial y de movilidad geográfica se puede suspender un año el derecho de los trabajadores a extinguir su contrato. No me voy a detener tampoco ahora en ello. Y simplemente recordar que las indemnizaciones, ponderando los intereses afectados, tercer guión, ponderando los intereses afectados, dice la legislación concursal, pueden ser superiores a 20
días. Y es el propio auto del juez del concurso el que sitúa en desempleo a esos trabajadores. Luego está el recurso de suplicación, al que estoy a punto de terminar, para la tranquilidad de Vicente y de todos. Voy a hablar brevísimamente del incidente concursal laboral del 195 y luego del recurso de suplicación. Porque sabéis que, por ejemplificarlo en el auto que declara el despido colectivo, que autoriza el despido colectivo, que declara el despido colectivo, como queráis decirlo, las cuestiones relacionadas con la relación laboral individual de un trabajador por vía incidente concursal laboral del 195 se recurren por vía de ese incidente ante el propio juez de lo mercantil del concurso que ha dictado ese ERE. Y él dicta, y lo que resuelva el caso es recurrible en suplicación. Y, sin embargo, el auto que declara el despido colectivo hay una impugnación, legitimación colectiva, y es impugnable vía suplicación ante las salas de lo social de los tribunales superiores de justicia. Dos palabras, primero del incidente concursal individual y luego del recurso de suplicación. Bueno, la extensión del incidente. Hubo literatura hasta la saciedad al principio. Ha predominado lo que desde el principio decían que son cuestiones relacionadas con la relación jurídico-individual de los trabajadores y son este tipo de cosas. También pueden ser si tiene que estar extendido o no, si fue objeto o no de una subrogación y demás. No me detengo tampoco mucho en ello. Pero sí me interesa decir una cosa. Todos los que estamos en el mundo del despido colectivo y todos los que estáis en el mundo del despido colectivo del 51 del Estatuto de los Trabajadores, veréis la compleja maquinaria procesal que es el 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Y vemos cómo la impugnación colectiva se conocerá por una sala de los TSJ o de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en instancia. Y, sin embargo, las demandas, que serán demandas individuales, van a todos los juzgados de lo social del país. Y no hay, por supuesto, hay efectos de cosa juzgada, se suspenden los plazos de caducidad, si hay procedimientos ya abiertos se suspenden, etcétera. Pero esto no está resolviendo los problemas de cuando no hay impugnaciones colectivas. Ya la ley concursal nos daba una pauta en el sentido de que es el mismo órgano judicial el que examina el pleito colectivo y el que examina los pleitos individuales. Algo de esto me van a matar los agentes judiciales y los secretarios judiciales de las salas de lo social, pero algo de esto sería conveniente que se hiciera para no tener desperdigados 400 o 500 demandas por todo el país. Se ha planteado las cuestiones de la legitimación aquí o la presencia de los grupos de empresa, pero no me detengo. El plazo de un mes lo ha recordado antes Nuria, y tampoco me detengo, y sí recomendar y recordar lo del recurso de suplicación. Dos palabras para concluir, una sobre acciones resolutorias del 50 y otra, y sobre todo, de la sucesión de empresa. Las resoluciones del 50 al principio era un desastre, todavía hoy ventajismo, todavía hoy es un problema en la práctica cuándo empieza la competencia del juez del concurso, porque tiene que estar declarado, son las acciones del 50 una vez declarado, antes de que se inicie o se decida la iniciación o se acuerde por el juez del concurso la iniciación del despido colectivo, y esto está ocasionando problemas, pero se ha avanzado mucho para evitar el ventajismo, que muchas veces era de los directivos, de los que tenían más conocimiento de lo que iba a pasar y planteaban una demanda del 50, para llevarse una indemnización mayor de 45 días en vez de la previsiblemente más reducida del ERE concursal. Esto se ha reconducido mucho y ahora se han de tramitar, se han de posponer, se han de suspender y demás. No me detengo más en ello, y de la sucesión de la empresa en el concurso me voy a detener solo en esto. Aunque lo ha dicho ya Nuria. Esto no hemos hablado, pero quizás en el coloquio sea interesante hablar, que sé que es una preocupación. Vicente es todo un experto, yo lo he visto estos días en materia concursal, por cierto, y conoce bien los problemas, del 146 bis nuevo de la ley concursal. Pero con independencia de eso, ¿qué pasaba en el 149 y 4? Lo ha dicho muy bien Nuria, ha contado muy bien lo que pasaba. Decía efectos laborales, y algunos jueces de lo mercantil entendían que, por lo tanto, el adquirente se quedaba exonerado de las obligaciones de seguridad social, y así lo declaraban. Esto se planteó ante el Tribunal de Justicia en el auto que ella ha recordado y que aquí está, de 28 de enero del año 2015, es muy reciente, y que vino a decir, además de recordar que era el 5.1 y no el 5.2 por donde había funcionado la transposición española, vino a decir, bueno, el legislador español puede hacer lo que quiera.
¿Y qué hizo el legislador español en la ley del año 2015? Para clarificar lo que era un tema polémico, introdujo y añadió a las palabras, a los efectos laborales y de seguridad social. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que es difícil hacer atractiva la compra de una empresa concursada. La legislación concursal, su objetivo número uno y principal es satisfacer los créditos de los acreedores. No lo olvidemos. Pero lo segundo, si es compatible con lo primero, es asegurar que esa empresa no muera, sino que siga viviendo. Para que siga viviendo era fundamental y es fundamental aliviar las cargas al adquirente, que se pueda subrogar 146 bis de la ley concursal en todos los contratos que tenga el adquirente, incluso el contrato de arrendamiento, porque si no, si le echa el casero, que se pueda subrogar ope legis en todos los contratos. ¿Qué es lo que pasaba en el primer cuestión perjudicial planteada por Fernández Hijo? Lo del casero. Y se impidió que siguiera funcionando un colegio en mitad de curso con una cooperativa de profesores que estaba dispuesto a hacerse cargo del desastre concursal en el que había incurrido la propiedad de ese centro educativo. Bueno, pero hay que aliviar las cargas y el 146 bis es un paso positivo y la legislación ha hecho un paso positivo. Pero me sigue llamando la atención que así como la propia Ley General Tributaria dice que el adquirente queda exonerado de las deudas tributarias del concursado, sin embargo, la Seguridad Social, siempre más viva que el fisco, que esto es difícil en España, haya conseguido que de ninguna manera se perdone al adquirente las deudas de la Seguridad Social. Y quienes estamos en este mundo sabemos que muchas veces las deudas de la Seguridad Social son mucho más gravosas en cuantía, porque el plazo de prescripción es de 4 años, que las deudas salariales. Muchísimas gracias por vuestra atención. Calma, Ignacio, yo creo que nos has dejado impresionados. Mira que lo tenías difícil, tanto por contenido como por exposición.